Bendiciones, mi hermanito. ¿Cómo Gracias. estás? Un Sí, gusto Diri. estar por aquí nuevamente para Ahora, hablar y conversar. Entonces, pasar un rato muy agradable, muy cómodo. Entonces, no sé si vamos viendo lo que me habías comentado el otro día o lo que traías para ver y vamos sacando algo. ok. Bueno, ahora igualmente ahora eh, empezamos que la idea ahora, entonces para resumir ahí, que la idea es que lo que vamos aquí es para compartir nada más, Claramente, para hablar ahí nada claramente, más sí. y hablar de las cosas que nos interesan, que son de la escritura y demás, ¿verdad? Entonces, y si quieres ahí te pasas a la pantalla y abrís la presentación de PowerPoint. Esto resulta del último en vivo que hiciste, ¿verdad? Ah, Del último live, ah. ¿verdad? Entonces ahí si quieres le haces un toque, expandís o bueno, yo creo que desde ahí se ve bien. La cuestión, ajá, la cuestión es que, digamos, que está viendo es que una geometría interesante es que en Proverbios, digamos, en Proverbios 30:19 dice que, bueno, el verso dice el rastro del águila en el aire que le es desconocido, el rastro de la culebra sobre la peña, el rastro de la nave en medio del mar y el rastro del hombre en la doncella o lo que dice en hebreo es la virgen. Entonces, lo que me llama la atención es lo que complica las malas traducciones. Ajá, Porque, por ejemplo, digamos, hay uno ve rastro y no se imagina que rastro realmente la palabra que pusieron en hebreo ahí es derek, que es camino. ajá, Y sí, Yahushua dijo ser el camino. exacto. Entonces, eso ya debería de a uno, digamos, si la traducción estuviera bien, eso haría que tal vez uno piense un poco más en cuál es el significado de, o si hay algún mensaje escondido detrás de. Exactamente. Entonces, si uno va, digamos, por ejemplo, ahí las marqué en verde un poquito, ahí no se ve mucho, la verdad, pero ahí marqué en verde lo que dice el rastro de la culebra y rastro del hombre en la virgen o en la doncella. Pero ahí los marqué tanto en hebreo como en español, porque, vamos, y, digamos, normal, lo que debería decir ahí correctamente, o si se le hubieran traducido, una mejor traducción hubiera sido el camino de la serpiente sobre la peña y Sí, después en la otra línea el camino del hombre en la virgen. Entonces ya ahí lo relaciona uno mucho más a la congregación de Yahushua y también sabemos que Yahushua es el que vino a través de una virgen. Entonces, en gematría ambas cosas van en lo mismo, tienen el digamos. mismo, el mismo valor. Tiene el mismo valor que es 582, digamos, y Ok, ahí lo saqué en la pantalla. Digamos, el primero que es Camino Derek Nahash, que es Camino de la Serpiente, da claro. 582. Y luego el otro que es Bederek Geber, bueno, no recuerdo cómo se pronuncia ahí la palabra virgen, pero da 582 también. Entonces, así como la palabra Nahash, que es la misma que está ahí, serpiente, y Mashiach, tienen el mismo valor numérico porque Mashiach restaría la obra de la serpiente, así también el camino por el cual Mashiach vino, que es el camino de Yahweh como el hombre que vino a través de la Virgen, restaría el camino de la serpiente. Entonces es una revelación ahí que me llamó la atención, hay menos una gematría que cuando uno la ve en detalle, eh, de- se apega mucho, ¿verdad? No, A lo que eventualmente Yahushua vino a hacer. claro, claro. Y de ahí está escondido y también el problema de las malas traducciones. Sí, claro. No, y eso nos lleva a pensar en varias cosas. Porque, por ejemplo, Solomon aquí con lo que nos dice en este proverbio, entonces nos lleva a pensar en lo que pasó también en el paraíso, digamos, con la serpiente y Eva. Ya, entonces que es como el rastro que dejó, nos hace pensar que sí hubo un rastro que dejó, digamos, la serpiente digamos, sobre Eva, de cierta forma. Yo creo que sí que te pegas un poco más el micrófono. No se escucha bien. Yo creo que sí, pero muy bajito. Sí, perdón. Más. Por ahí, sí, tal vez un poco más altito. Ok, sí, que estaba pensando que esto digamos, del rastro que deja, cómo se conecta el rastro digamos, de la serpiente en la peña como del hombre
digamos, en la mujer o en la doncella, Ujú. ¿ya? Que es lo que viene a restar, digamos, Yahushua a la hora de salir de la Virgen, ¿ya? Viene a restar entonces lo que la serpiente pudo haber hecho en la, digamos, en la Virgen también, como Eva, digamos, en el paraíso. Sí, porque. Que, que, que según leemos en los libros gnósticos, ¿verdad? Y en algunas otras informaciones, pues también ellos alteraron digamos, el ADN, no vamos a decir el ADN, tal vez en el cuerpo pusieron su semilla, ¿ya? Se aprovecharon de eso para entonces dejar un rastro. Y por eso vemos que después, hasta después es que cuando Adán conoce a Eva, tiene a Set. Y entonces sí dice, este es hijo, ese sí es hijo de Adán, a su imagen y semejanza. Los dos primeros no. Entonces vemos que a Caín y Abel no dice que no fueron de Adán. Sí dice que, bueno, que Adán conoció a Eva, sí, y vino Caín y Abel, pero no dice que fueron a su imagen y semejanza. Entonces eso nos hace pensar que la serpiente utilizó su semilla para dejar un rastro en Eva, que a la hora que Adán conoce a Eva, entonces ya se da la fecundación, pero de esta semilla. ¿Ya? Y eso nos lleva a pensar, como dice la escritura, que el maligno vino y puso la cizaña cuando ya el padre había sembrado, vino y puso entonces la cizaña. Ujú. Sí, de hecho, digamos, en el proverbio, y bueno, yo creo que no sé si lo puedes proyectar otra vez. En el proverbio dice, digamos, porque vos te referís a que el enemigo puso una semilla antes de que viniera, digamos, que sería la de Caín y Abel, digamos, la semilla del enemigo que fue antes de Set, Exacto. ¿verdad? Porque sabemos que uno de los dos era negativo y ese vendría siéndose como el de la serpiente, podría verse como. Y me llama la atención, digamos, porque sabemos que al haber sido dos antes de Set, sabemos que hubieron dos enemigos donde primero reinó la muerte, que ese fue Samael. Exacto. Después cuando vino la ley y los profetas, que fue entregada a través de Malahim, fue entregada a través de dos, a través de Hillel y Micael, y ahí estuvo Micael sujetado a Hillel, siendo que iba a reinar la justicia y la ley. Pero esa ley, digamos, nadie la iba a poder cumplir hasta que vino Yahushua con el favor y la verdad, que son reflejos de Samael, Hillel y eventualmente Yahushua, que fue el que vino a gobernar, bueno, el tiempo en el que ahorita, bendito Yahweh, estamos, el del favor y la verdad. Y en el verso dice, el rastro del águila en el aire, y sabemos que, bueno, el camino del águila en el aire, y sabemos que las aves representan Malahim. Entonces Ujú. se puede verse como Samael el primero, ¿verdad? El primer Malahim creado. Exacto. Sí, sí, también. Después el rastro de la serpiente, o el camino de la serpiente sobre la peña, Hillel. Después el rastro de la nave en medio del mar. Eso parece mucho como el arca de Noah, ¿verdad? A través de que estando representando como en el final de los tiempos, los pocos estando en Yahushua podrían llegar a ser salvos, ¿verdad? Escuchando la prédica de Noah, del último, representando que en el tercero vendría a ser Yahushua quien vendría a cambiar la legislación de los cielos. Y eventualmente el camino del hombre en la Virgen, que sería cuando el último viene por la congregación, que es virgen y le está esperando. Entonces esos son también, digamos, esos cuatro niveles, digamos, que también en Proverbios 30, en el verso 4, que es de las revelaciones más poderosas que existen, hace cuatro preguntas. Sí. Entonces como todo este versículo, digamos, todo este capítulo, a través de esos cuatro niveles se le puede sacar muchísimo. Sí, sí. Y se puede ver, es muy curioso porque estos rastros son desconocidos para el hombre, pero Yahweh sí, o sea, Yahweh sí los tiene presentes y los puede ver, y los puede medir, cuantificar y sabe por dónde van y todo, ya porque Él lo sabe todo. Y me llama mucho la atención del águila, el rastro del águila, porque a la congregación al final se le dan, digamos, las dos alas del águila, y el maligno no va a saber, o sea, no va a saber o no va a conocer el rastro para agarrarla, y por eso dice que se llenó de ira y se fue tras su descendencia, porque no pudo. Entonces quiere decir, perdió el rastro, como lo mismo pasó con Mashiach, cuando el maligno quería matarlo, cuando era bebé, digamos, que por el censo que hizo, ¿se acuerda de Herodes que iba a matar a todos y que, bueno, que murieron todos los niños de 2 años para abajo? También se fue para Egipto, se perdió el rastro, él no pudo localizarlo. Y de ahí
de ahí es que pensamos que entonces que Hillel, o sea, él no es omnipresente como el Padre, porque él no sabe todas las cosas ni lo que va a pasar, sino que él lo que hace es sacar conclusiones. Entonces, y vemos una masacre que no hay necesidad, si usted sabe quién es, ¿para qué va a haber una masacre de niños y todos así, haciéndolo como decir, masacrando todo para poder destruir a todos los niños? Si usted tiene el poder, como muchos creen, y lo ponen al mismo nivel que el Padre, Sí, y entonces ¿para qué? hubiera Exactamente, buscado a Yahushua exacto, directamente. ya sabe quién es, entonces quiere decir que no, que él no es ni poderoso, ya solo para aquel que cree que es poderoso, pues, lógicamente que va a ser poderoso, pero para los que aman a Yahweh, digamos, verdaderamente, y los que conocen al Padre, saben que no, que es un servidor más del Padre, ya, y que todo lo que hace, lo hace porque el Padre se lo permite. Todavía se lo permite hasta que llegue el momento en que ya sea juzgado, ¿verdad? Y condenado, porque ya fue condenado. Y eso me llamó mucho la atención. Y el de la serpiente sobre la peña es también muy similar a lo que hizo a lo que hizo, digamos, Hillel al matar digamos, a Yahushua, que de cierta forma fue colgado en la peña, en Gólgota, que era un cráneo, podemos decir, una piedra, una roca que tenía forma de cabeza, pero se convierte como en una peña. Ahí ese rastro, también Yahushua al mismo tiempo digamos, lo venció, porque estaba, como usted dice, sacrificando al Mesías y trayéndose abajo a la serpiente. Sí, y Yahushua haciendo la peña, la roca, así como también Zorobabel, bueno, en Zacarías habla de Zorobabel que se vendría en el final, así como Shlomo, que escribió el mismo libro, a Exacto, construir el templo, pero con la piedra principal Yahushua diciendo favor a ella, similar exacto. a Yahushua, y que siendo la peña, sí, la serpiente le pasó por encima, por así decirlo, pero más bien fue para su destrucción. Y eso que pasó por encima me llama mucho la atención porque cuando Moshe, justamente Moshe, le pide a Yahweh que le muestre su estima en la montaña, entonces él le dice, escóndase aquí en la peña, y yo pasaré, pero solo verán mi espalda. Es como quiero ocultarlo. Ujú. Entonces yo voy a pasar, usted me va a ver atrás, pero yo lo voy a Sí. ocultar. Quiere decir, lo voy a ocultar del maligno, tampoco él va a saber. Ujú. Al final, ya, ¿quién es? Lo va a desconocer. ¿Me entiende? Entonces lo vemos que porque cuando empezamos a leer Génesis dice que el poder de los dos testigos es que si alguien quiere destruirlos, les va a pasar lo que ellos desean que les pase, entonces son destruidos de la misma forma. Entonces vemos que al principio son intocables. O sea, a nadie les puede hacer daño, es como que están escondidos para el sistema, para todo. Se va más usted hablando. Esto, Esto, vamos está un a... toquecito más de eso. Es que queda muy abajo. Por ahí queda Puede subir eso un toque. este. Sí, lo puedo subir. Y ya por ahí quedaría. Ya tendría que hablar de este lado. Es que sí, este ángulo tapa mucho la cámara. Sí, sí, Está tapando mucho. Sí, esta sí. parte la tapa mucho. Pero ya ahora sí ya se ve más Ya ahí se acomodado. ve. Sí. Ok, entonces lo que estábamos, que le comentaba, que eso de la peña es muy curioso, ¿verdad? Porque cuando entonces Moshe le dice a Yahweh que le muestre su estima, en el Sinaí él dice, no, yo voy a pasar delante y métete aquí en esta hendidura en la peña, o sea, en Mashiach, guárdese aquí, Mashiach lo va a proteger en esa hendidura, yo voy a pasar y usted va a ver solo después mis espaldas, y entonces ahí le mostraré, y es como mostrándole el camino también, Ujú. ya, pero lo está protegiendo, está como cubriendo, entonces quiere decir, aquí este rastro que deja la serpiente en la peña, pasa sobre la peña, pero no logra llegar a meterse, a conocer, y entonces tampoco conoce del Padre como primero y último, conoce del primero, pero del último es como desconocido para él. Ah, qué bueno está eso, sí. Ya, Ajá, entonces ajá. permanece oculto, por eso viene como ladrón también, como ladrón en la noche, porque Sí, claro. permanece oculto, permanece tapado. Y entonces eso me llama mucho la atención, esa parte.
de la serpiente, entonces el rastro que deja en la peña, porque es como que anda buscando, como que quiere, pasa por la peña y cierto, el pasar sobre la peña es como decir tocar a Yahushua, que fue lo que hizo, lo tocó, lo traspasó, pero al mismo tiempo se canceló. Y como que ni cuenta se dio también. Exactamente. Y Ah, lo que hizo es, a la hora de traspasar la peña, abrir la peña, salió el último, como Eva sale de Adán. ¿Ya? Y sabemos que el último es como entonces el que viene por la congregación, es el padre, al final el que viene por la congregación. Entonces al salir, al ser perforado Yahushua, también es como abrir la peña, es como cuando Moshe se metió allí, o sea, ya lo sacaron. O sea, a la hora que muere el primero, empieza la construcción o la venida del último automáticamente de una vez. Pero eso no lo vio, no lo detectó porque Yahweh lo tapó. Esa parte está interesante porque Yahweh lo pone, lo mantiene oculto hasta hasta el final, y empieza solamente a hablar acerca, digamos, a hablar del último como lo vemos nosotros ahorita, y como nos lo ha explicado Koresh, y que uno lo leía en la escritura y no lo entendía, si no sabe lo del primero y el último, era imposible entenderlo porque Zacarías, Jeremías y todos hablan del Hijo del Hombre, todos, y, y uno piensa en Yahushua, ok, hasta que se hace la separación así uno entiende, ok, no, es que hay uno y hay otro. El maligno se fue por el primero, ya, y él pensó haber destruido el primero y empezó, como pasó justamente el pueblo cuando salió de Egipto, ya, y se empezaron a orar el becerro de oro, los vencí. lo que yo iba a conectar con esa de Egipto, que me parece, digamos, el hecho de que la serpiente también pasa por, es así como también, digamos, así como la serpiente pasa por la peña sin hacerle daño al último porque está cubierto, así también en Egipto, cuando se vio la plaga de los primogénitos, el Malak pasó por encima de las casas, pero pasaba por encima sin dañarlas, las que tenían sobre el dintel, la La sangre del sangre, cordero. exactamente, también eso representa que la sangre protege a la congregación. Se refiere a los que iban a salir vivos de ahí, a todos salieron, ni uno solo murió, ya, de los primogénitos de la congregación, ninguno, ya, y por eso es que, y como dice, la congregación le pertenece al último, es del último, entonces él nos hace primogénitos, si hace primogénito al último, nos hace primogénitos a nosotros, entonces nosotros no tenemos la sangre, nos hacemos primogénitos a través del último, esa sangre nos cubrió. Ya, pero ¿qué pasó entonces? El maligno se fue en el desierto y lo sentó con el becerro de oro porque el último, digamos, Moshe había subido y no regresaba. Ya, entonces como no regresaban se pusieron a orar el becerro de oro, entonces los metió en esto. Entonces el maligno los metió. Y 40 años estuvieron entonces en el desierto vagando. Es lo mismo, después de que vence o que él dice vencer a Yahushua que lo mata, pasan 2000 años igual, ¿me entiende? Y permanece allí hasta que venga el último otra vez. Y es que, digamos, ahí es esa parte que vos decís de 40 años pasar a 2000 años, digamos, ese reflejo profético de que después de que los israelitas tuvieron que salir de Egipto, sacrificaron un cordero, porque Yahweh se los mandó, y hicieron todo lo que hicieron, fue un reflejo profético de Yahushua lo que iba a venir a hacer, así como lo dijiste. Pero la gente se queda en eso, se queda solamente en la salida de Egipto, pero no conectan las dos cosas, que el pueblo salió de Egipto, pero no fue a la tierra, no llegó de una vez, sino que tuvo que dar vueltas 40 años. Y Exacto. luego entonces cuando nosotros decimos 40 años, es similar como cuando Yahushua vino, murió, dio su vida, la doctrina, mataron a los discípulos y después la doctrina se perdió. Ahí se perdió por 2000 años. Entonces ahí la mayoría de la gente, y ese es el problema de la cultura en la que estamos, que no es hebrea. Entonces uno se pierde de este detalle. Que cómo pasamos de 40 a 2000. Cómo pasamos de 40 años a hacer la conexión a 2000 años del cristianismo, que es similar. El cristianismo básicamente es el análogo
a la oración del becerro de oro, como lo dijiste, ¿verdad? La Exactamente. apostasía, el error de pasar de, ok, adoramos a Yahweh, pero ahora vamos a ir a adorar a otro, que fue lo que hizo el pueblo al salir de Egipto. Similar, vino Yahushua, les enseñó la buena doctrina y después se perdieron con el cristianismo, ¿verdad? Todo lo que actualmente ahorita las doctrinas del mundo. Entonces, esos de 40 a 2000 años es porque nosotros solemos en la cultura griega hablar de siglos, de grupos de 10 años, 10 años, 10 años. En la hebrea se habla de jubileos también, que son 50 años. Exacto. Entonces, cuando uno viene y multiplica 40 por 50, que son 40 jubileos, entonces, así como hubieron 40 años de dar vueltas en el desierto, después de Yahushua habrían, que es 40 por 50, nos da 2000, 2000. los 2000 años. Y ahí es donde estamos ahorita. Bueno, Exacto. ya venimos, me parece a mí que si ya lo permite y todo eso ya se arrancó y ya sería el final, ya sería, ya más bien estaríamos saliendo de haber cumplido esos 2000 años. Una Exactamente. Y es bendición. el periodo en que ellos llegan y adoran el becerro de oro es justamente porque Moshe está 40 días arriba y no regresa. Ajá, Otros 40, ¿me entiendes? Que ajá. también está escondido y él no Sí, regresa. Y cuando regresa, dice, y su rostro era diferente, ya era como el rostro de Malak, o sea, ya no era el mismo Moshe, ya era lo que ellos estaban viendo, no fue el Moshe que subió, ya era otro. Y ese Moshe era otro, pero lo llevó durante todo el camino, no los pudo meter porque era parte de. ajá, así como el último no va a poder entrar vivo. Exactamente, Ujú, ya. Así como y Yahushua, hijo de Nun, fue el que los metió, fue el que ujú, los introdujo. Igual como lo hizo el Mesías Ben David, digamos, cuando vino, que muere y nos mete en la tierra prometida, pero real, ujú, verdadera, no física, sino espiritual. ajá. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Que vemos que con Moche quedó pendiente el ingresar, el pasar toda esa generación a la tierra prometida. Los que pasaron ya fueron los que habían salido con Yahushua Ajá. y ya murieron todos los demás, los que adoraron Pero, el becerro de oro. y ahí lo clave, lo más poderoso de ahí, bueno, no sé si ya terminaste la idea. No sé, sígalo, sígalo. Que digamos que el nombre de sucesor de Moshe, que era necesario haberle cambiado el nombre, porque él era el que los iba a ingresar, y tenía que ser el nombre del Mesías para poder hacer ese acto de poder ingresar a la tierra prometida. No podía ser a través de otro nombre, tenía que ser el nombre de esa, del Mesías. Lo Exactamente. poderoso de eso. Es muy poderoso eso que estás diciendo. Era exactamente el Padre a través de eso mostrándonos cómo iba a ser y en qué tiempo iba a ser y cuánto iba a pasar de tiempo. ¿Ya? Y como lo dices, si todo está relacionado o va alrededor del pueblo de Israel, debería ser en términos y en cosas que son del pueblo de Israel, no en términos o cronometría o cronología, podemos decir más bien cronología de otro pueblo, sino tiene que ser en el pueblo hebreo y cómo ellos utilizan, qué significa que cada periodo de tiempo no podemos mirar digamos, en otro tipo. Sí, hay que buscar la sabiduría del Padre, no la sabiduría del mundo para interpretar las cosas del Padre, digamos. Exactamente. Sí, sí. Entonces, cuando muere Yahushua, ¿qué es lo que hace? Entonces Roma viene y les da un becerro de oro. Ya, con el paganismo y de todo, entonces llega a adoptar todas las demás doctrinas y todo y les da un Jesús. Y era Yahweh, digamos, en el pasado era Yahweh advirtiéndoles, esto es lo que va a ocurrir. Eso es lo que va a pasar, exactamente. Ya, y de hecho se levantó el asta también y todo con la serpiente en el desierto y todo, y terminaron adorándola exactamente como el Padre así lo quería, como iba a ser, ¿para qué? Para después decirle, esa serpiente no es, en esa asta no es. Y por eso Yahushua hasta les dijo, como levantó Moshe la serpiente en el asta, así el Hijo del Hombre será levantado también. Ya, Pero todo lo malinterpretaron, o todo sea. exactamente, todo lo torcieron. Y de hecho nosotros lo teníamos torcido hasta el punto en que si nosotros no conocemos el verdadero nombre del Padre y del Hijo y la revelación del primero y el último, no hubiésemos hecho el clic de entender todas las cosas. O sea, todo hubiera pasado como siempre, todo hubiese sido, nosotros leíamos cualquier libro y era todo apunta a Yahushua, como todo apunta a Yahushua, es cierto, él es la piedra angular, él es digamos, la base de todo y todo está hecho porque el Padre así lo quiso a través de él.
Pero si no podríamos encajar o entender cuando Yahweh nos expresa entonces el asunto de que yo con los primeros y yo también con los últimos. De hecho, digamos, yo no sé si vos ya leíste Kol Hathor, ¿lo has leído? Sí, sí, Sí. sí, de hecho. Ahí a mí, digamos, cuando yo lo leí así, de bueno, ahí es puro primero y último, ¿verdad? Es puro primero y Todo último, está todo lo alrededor del que, primero y el todo último. lo de primero y último, pero algo que me llama mucho la atención es que, digamos, que lo habla de una manera en la que muchas personas también no se lo esperan, inclusive a mí, yo cuando leí Kol Hathor, me abrió o me hizo pensar en que la manifestación del último verla de una manera como yo no la había pensado antes. Inclusive ya después de estar el rato en la congre me pasó. Porque cuando él dice, cuando el Gaón profetiza de que se va a dar a través de un despertar desde abajo, donde va a haber, básicamente está describiendo una rebelión. O sea, está describiendo una rebelión así como que el último viene a desafiar, a casi que a ejecutar a los herejes. Pero los verdaderos herejes, ¿verdad? No, porque ahorita, digamos, para el catolicismo vos y yo seríamos unos herejes, ¿verdad? Totalmente. Pero ellos, digamos, lo que dice Kolhator es eso, que al final de los tiempos se levantaría una persona que va a venir a cambiar el mundo, generándolo, pero se va a sentir como una rebelión, se va a sentir como un movimiento de cambio desde abajo. Lo que eso me llama mucho la atención desde abajo, digamos, como un movimiento como de barrio, casi como de barrio, casi como un movimiento de que la gente De entonces... rebeldía, de Sí, rebeldes. pero yo pienso que es algo, y pues por supuesto, más profético de que el movimiento empieza en una búsqueda de la verdad. Exacto. Entonces, a lo que vas es como dice la escritura, que solo los violentos arrebatan el reino. Entonces, Ajá. algo de violencia, pero espiritual. De hecho, sí, de hecho, no sé si Jelsin puedes ir toque a buscar Daniel 2:44, desde ahí en adelante un toque, Sí. porque habla a ese versículo habla de que mientras, dale, dale, todavía mientras voy ahí escribiéndolo, ese versículo habla de como de que en el final de los tiempos, digamos, Daniel 2:44, ajá, bajadas por el verso 44 más o menos, versículo 44. Y dice, y en los días de estos reyes, el poderoso del cielo levantará un reino que no será jamás destruido ni será el reino dejado a otro pueblo. Entonces, ahí describiendo el reino de Yahweh y a quienes forman ese reino, bajar un poquito, ahí es que me tapa los del camino, ese luego me tapa. Dice, en los días de estos reyes, el poderoso del cielo, o sea, Yahweh, levantará un reino, o sea, mientras está ocurriendo el nuevo orden mundial, el último imperio de la tierra, o sea, de estos tiempos. Yahweh levantará un reino que no será jamás destruido ni será el reino dejado a otro poderoso, a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre, de la manera que viste que... ajá, ajá, ajá. Creo que ese no era el verso. Pero realmente sí, igual funciona para el punto que iba a decir de que es como... Sí, digamos, es un reino que se va estableciendo, es un reino que se va formando y lo vamos a ver acá, digamos, lo vamos a ver en estos tiempos. Claro. Y Corjator como que lo describe de esa manera. Ay, ¿qué tal es? Corjator lo describe como de esa manera, digamos, porque habla así, digamos, de un despertar desde abajo, de que quienes ayuden a Mashiach Ben Yosef, el último en su misión, Ujú. serían, digamos, sí, es que lo tengo por ahí, es que habla como de que quienes se ocupen de reunir a los exiliados serán como los que ayuden a Mashiach Ben Yosef en su misión. Y eso es básicamente reunir a los 144.000. Entonces, o sea, me llama mucho la atención la forma en la que el último se va a manifestar. Es algo que también en muchas películas y series he visto que lo pintan como algo negativo. Como que la gente que se forme parte de la rebelión son los malos o son los locos. En algunas series y películas lo he visto como que lo tratan de pintar así. Pero también en parte veo que es una forma en la que, al menos por lo que yo leí en Colhator, me da esa sensación de que puede que se manifieste de esa manera, de un movimiento desde abajo, natural, que va a ser también inevitable, digamos.
Sí, 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 no, y debería, o sea, debería ser así porque es lo que la escritura dice o más, o el reflejo más, digamos, que más se aplicaría del último en la escritura, que siempre vemos que el que más refleja al último en la escritura siempre es así, es como violento. No es el mismo Mashiach que la gente esperaba, porque de hecho Mashiach lo que vino a traer fue el favor y la misericordia. Ajá. ¿Ya? Sí, Entonces él venía a traer favor y misericordia. El último no, el último viene es a ejecutar juicio, trae la ira. ¿Ya? Entonces, como pasa con Pablo, Pablo es un ejemplo claro del último. ¿Ya? Porque él era perseguidor, era, digamos, de la congregación y lo que hacía lo hacía con, digamos, con fuerza, era violento, trataba violentamente, porque él pensaba que estaban en contra de sus principios y de todo. Cuando ya Yahushua le revela la verdad, entonces esa violencia la utiliza pero para defender al pueblo. Es exactamente así como estás diciendo, en el último también viene con violencia, pero no es una violencia de fuerza, no es una violencia para gritar, no es espiritual más que todo, y por eso cuando la gente es violenta espiritualmente a los demás no les gusta, porque ellos solo andan buscando es escuchar cosas bonitas, ¿ya? Entonces, la gente solo quiere, es como los hijos que tienen padres amorosos que no los corrigen. Ellos solo quieren estar escuchando cosas bonitas. Si el padre les dice o los reprende, ya no les gusta, lo rechazan. Eso no es el padre que ellos quieren, así pasa, porque no conocen a Yahweh verdaderamente. Si conocieran su amor, aceptarían la reprensión, aceptarían el regaño, aceptarían que el padre los corrija. Y eso es lo que viene a hacer a través del último, corrección, 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 corrección de todo lo que se estaba haciendo mal. Y los que hemos aceptado esa corrección, empezamos a conocer el verdadero amor del Padre. Ujú. De hecho, ahora que vos decías, ¿verdad? Que más que todos los profetas y toda la Torá, digamos, se ve mucha violencia y se ve mucho de eso que vos decís, y juicio y demás, pero es por eso, porque refleja el juicio y también es mucho de eso es lo que el último viene a traer. Y me acuerdo de ahorita que vos decís de que la gente no le gusta ser reprendida, no le gusta ser corregida. Y por un lado, en Proverbios nos dice constantemente, no nos cansemos de la corrección y que un padre amoroso corrige a su hijo, ¿verdad? El Exactamente. verdadero amor. Ujú. Pero también me acuerdo de un verso que si lo puedes buscar ahí, en Jeremías 1. Jeremías 1 que habla de que el último viene por cuatro cosas que se ven como negativas y dos positivas. Que es, ajá, ¿de qué manera? Entonces, eh, sí, Jeremías 1, ahí le das el link en full chapter. Y eh, es el verso 10, Jeremías 1:10 dice, mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos. Sabemos que Yahushua, el primero, vino sobre Israel, no sobre naciones y sobre reinos. Vino sobre una nación y sobre un reino, ¿verdad? No sobre varios. Sí, por eso es que a los suyos vino, o sea, vino a su Ajá, pueblo. ajá. Y luego dice, para arrancar y para destruir, Ajá. para arruinar y para derribar. Cuatro cosas que son vistas, pueden verse como negativas o que eliminan o restan. Y luego para edificar y para plantar. Dos, nada más. Entonces, lo que nos refleja eso es que el último viene más a eliminar todo lo que negativo que han hecho a través de las falsas doctrinas, porque él viene como un pastor, como alguien espiritual, a ver la fe del mundo. Es lo que viene a inspeccionar. Y va a tener que derribar toda la fe del mundo. O sea, casi que todo el mundo lo va a ver como el que vino a matar la fe. Pero en realidad él viene más bien a decir dónde está la fe. Todo lo contrario. Viene entonces a tener que destruir todas esas estructuras religiosas falsas que han creado para al final lo que tiene que construir de la doctrina al final se va a sentir como poco, tal vez como l- todo lo que él tiene que destruir del mundo es la mitad de lo que él posiblemente tiene que enseñar, no sé, me imagino. Y sería interesante que fuera una relación así tan exacta, así como ahí aparecen cuatro cosas destructivas, dos de construir. Eso es muy curioso porque lo lleva a pensar a uno en la estatua de Nabucodonosor, ¿verdad? De cómo estaba formada con cuatro partes y al final una piedra que se desprende, no con mano humana, ¿verdad? Y es la que se viene y la destruye, la hace caerse y después se convierte en un gran monte.
y ese monte es justamente el reino que habíamos leído antes, que venía a crear sobre todo los demás, que no, un reino que ya no va a ser destruido, que va a prevalecer para siempre, eternamente. Entonces es interesante eso, y vea, que nos seguimos en cuatro cosas, como leímos al principio de los cuatro rastros. Ujú. Los 4 niveles de interpretación, las 4 preguntas Exactamente. de Proverbios 34, verso 4. Así es, exactamente. Entonces, Y, seguimos y, con ese vínculo del y, 4. y qué vacilón que ahorita, digamos, la primera grabación que estamos haciendo de este podcast, y ahora que lo graban, bueno, o sea, más que todo por los que vayan a verlo después, que pusimos una imagen al inicio del video que salen como, es el logo. De hecho, no sé, creo que lo puedes poner ahí, la del cover. Ujú. Y digamos, que curioso que ese trae una Dalet. Exacto. El poder haber descifrado eso de la gematría, exactamente el vínculo que hay exactamente entre el rastro de la serpiente sobre la peña y el rastro del hombre sobre la doncella, ya que viene a cancelar una cosa, cancela la otra, como Yahushua, como el Mesías cancela entonces a Nahash, a la serpiente de esa forma. Ya, o sea, en la misma escritura nos está hablando que es Yahushua exactamente el que viene a cancelar lo de la serpiente. Y lo vimos cuando, bueno, como hemos visto, que el sacrificio y de todo, ya, y lo cancela, y lo cancela a nivel celestial, digamos, desde arriba, porque con esto que él hace, ya, ya le quitó todo el poder. Solo falta que lo quiten del poder, como pasaba con David y Shaul. Ya que Shaul seguía siendo el rey, pero no había sido quitado del trono. Porque David era el que tenía ya la unción de rey, pero Shaul seguía siendo el que estaba en el trono. Es como cuando, digamos, bueno, no sé, posiblemente vos en tu experiencia también te ha tocado ver que, al menos a mí me llegó a pasar que en los lugares que trabajé, y tal vez no trabajé en muchos lugares, entonces si llegan a ver este podcast, tal vez alguno diga, Ah, no, quién sabe cuántos trabajos ha tenido. decir, está hablando de mí. Sí, No, no, digamos, o sea, esto yo creo que es algo muy, muy común digamos, porque no solamente una vez dentro de la poca experiencia laboral que llega a tener, quéjese, man, el trabajo. no, que en algunas ocasiones, y no digo que fuera yo la persona que pues, lo estuviera haciendo, ¿no? Porque no, pero sí me tocó llegar a ver personas que eran más capaces que su jefe y que cargaban el departamento solas prácticamente, digamos, y que eran más líderes que el mismo jefe. Y eso es prácticamente lo que estaba pasando con David y con Saúl. Y eso es lo que va a pasar también en el final de los tiempos con el último y con el poderoso del mundo, con Dios y Jesús. Que lo que sabemos que Dios y Jesús del cristianismo y todos los líderes religiosos del mundo enseñan es una mediocridad. O sea, las religiones son una mediocridad completa. Y entonces tiene que venir el último a presentarse a hacer lo que ellos deberían de estar haciendo, que es enseñar la verdad, que es enseñar con honestidad y con un corazón recto delante de Yahweh. Por eso es como David, que tiene un corazón como el de David, como el de Yahweh. Entonces, me parece curioso ahora porque es el mismo reflejo y me tocó verlo en la realidad en los trabajos donde sí, una persona era empleada y cargaba con el departamento y hacía un mejor trabajo que el jefe y era más jefe. Inclusive uno llegaba hasta a veces y le preguntaba a esa persona más que a su jefe. Eso me llegó a ocurrir y me imagino que era similar, porque inclusive está escrito que las mujeres decían, no, Saúl mató a sus miles y David a sus 10.000. O sea, Exactamente. hacía un mejor trabajo. Hacía un mucho mejor trabajo, ya que, pero tuvo que esperarse, Ajá. tuvo que Qué esperarse. buena esa la paciencia que tuvo. Exacto, tuvo que esperarse hasta que el otro, él no fue con, digamos que tampoco con violencia a quitarlo, no, sino que esperó porque él obedecía, Y se mostró obediente, ya como lo hace Heilel también, él, como lo hace, digamos como lo hace Micael, ajá. ya en el aspecto de que él sabe que no tiene que seguirlo, pero tiene que someterse en el segundo cielo, él tiene que, o sea, estar debajo de Heilel porque eso es lo que él tiene que hacer.
Sí, y también por eso es que también le decía Yahweh te reprenda, no, no se atrevía él a reprenderlo directamente, sino que sea Yahweh el que te reprenda a ti, digamos. Ya. Él mantenía o sea, su condición de servicio a Yahweh. Entonces, si él sabía, oye, tengo que someterme porque él está a cargo. Ya. Ah, y ya me acuerdo lo que iba a decir, que también, digamos, así como el mismo reflejo, ¿verdad? Que David, Micael y David son como, ¿verdad? Así como Micael es David, Hillel era Saúl. Y David tuvo dos oportunidades de poder matar a Saúl Ujú. en la cueva. Lo tuvo dos oportunidades y no lo hizo. Y digamos, en la primera fue como que le cortó la capa a Saúl y luego se le mostró, hey Rey, vea, yo sé que usted me anda persiguiendo y aquí tengo un pedacito de la capa que le corté a usted porque yo pude haberlo matado a usted, pero no me atreví porque usted es el ungido del Todopoderoso. Entonces, por favor, déjeme de perseguir. Y le pasó una vez y pareciera, no me acuerdo, ahí vos me confirmás que eso le ocurrió una segunda vez. Sí, claro. Sí, después cuando sí lo agarró otra vez. Ajá, lo mismo. En Y o el, sea, siguió lo mismo. y siguió, sí, como decir, le dio dos veces para primero y último, digamos, primero y última vez, Ajá. como para decirle, no, ya, como se necesitan dos testimonios también, dos o tres testimonios es igual, lo mismo que Hillel, tenía que venir primero, tenía que venir último, ahora que ya tengo los dos testimonios. Y sabes otra conexión que me acabo de acordar, de que no sé si o sea, ahí esa tal vez sería bueno que la preguntes a la inteligencia artificial un toquecillo, porque no estoy seguro. De que la forma en la que murió Saúl, no sé si una mujer le tiró una piedra en la cabeza. ¿Era Saúl el que murió así o no me acuerdo? Creo que sí, que fue una mujer la que La que, pero, pero no, o no un le dio hombre que lo hirió, el lo dejó golpe medio final. mal. El Entonces el golpe. golpe final creo que se lo dio con una mujer, exactamente. Pero entonces, curiosamente, porque entonces así como en el principio, en Génesis, se dijo, imagino que ya sabes lo que va a Sí, decir, exactamente. pregúntale a la inteligencia artificial cómo fue la muerte del rey Saúl y que le dé los versículos. Y no sé si fue que él más bien se tiró sobre su espada Yo creo que sí. y no, o sea, no se animó a matarse así bien, sino que se quedó agonizando y una mujer vino y le hizo el favor. Creo que fue así. Ajá. Sí, bueno, si mal no recuerdo. Vamos a ver, que es que yo sí no tengo tan fresco. Preguntémosle a Corey. Dice, a ver si en un momento que estuviera acá. El rey en Antioquia, ¿cómo era? Dice, la muerte del rey Saúl ocurrió en la batalla contra los filisteos en el monte de Gilboa. Sus hijos murieron primero. Luego Saúl fue herido por Ah, flecheros. bueno, por Al una ver cosa. que podía caer vivo en manos de los filisteos, pidió a su escudero que lo matara. El escudero no quiso y Saúl se echó sobre su propia espada. Ajá. Entonces, no fue. Dice, no. Puedes preguntarle si Saúl tuvo que ver, si la muerte de Saúl, hubo alguna mujer involucrada o quién era en la escritura involucrada y otra pregunta aparte. Es como a la par del shift y a la par del cero, a la izquierda del cero. Ajá, es que está como, creo que... Ajá, exacto. Y ¿quién fue el que tuvo una muerte por una mujer que le tiró una piedra? Ah, sí, creo que fue Abimelech. Yo creo que fue Abimelech. Abimelech. Abimelech, sí. Y era a Jalel era la mujer. Sí, dice que sí, Yo es que no estoy tan fue seguro. el rey Abimelech, sí.
No, en la muerte directa de Saúl no aparece ninguna mujer matándolo. Saúl murió en la batalla contra los Sí, Saúl, yo filisteos. sí me acordaba que había muerto de esa forma, que ninguno quiso, entonces Ajá, tiró sobre la espada, ya ajá, para que no dijeran, o sea, ajá. este, Ok. que, que había sido, sí fue herido por flecheros. La mujer relacionada con Saúl fue la divina en Endorsi, pero ella no era la que, Sí, no era con de la que hecho la no, iba a relacionar. de hecho no Ahora baja aparece el nombre, Abimelech, ajá, ahí está. no aparece el nombre de la mujer. El que murió por causa de una mujer que le tiró una piedra fue Abimelech, hijo de Negedón, Jerobaal. Dice entonces llamó apresuradamente, saca. Sí, es Una mujer lo mató y su exactamente, le escuadro tiró una atravesó el piedra río. y de cierta forma, para no verse vencido, supuestamente por una mujer, dice que le dijo a un, le ordenó rápidamente a un escudero que sacara su espada y lo matara. Y ese sí lo hizo. Y eso sí lo hizo. Ese no Y fue el como. joven lo atravesó, dice, con la espada ese, allí y allí murió, sí. ese no fue como el de Saúl, que ese sí tuvo. Digo, no, yo no lo mato a ustedes. Y yo, vale, yo voy a matar. Qué feo las naciones. Sí, eso se Ahí sí no menciona perdonaba ni en al rey, segunda de no yo. Samuel 11:21, sí, sí. Esas naciones no perdonaban ni al rey. Es que al menos a Saúl el escudero no lo quiso matar. No se atrevió, pero Sí, qué feo. entonces sí, ese fue ese rey el que murió de Ajá. esa forma. No, lo que pensaba era porque la conexión que quería hacer Ajá. era así como en el principio se dijo, cuando nos sacaron del jardín de Edén, las maldiciones que se nos dieron, a la serpiente se le dio una maldición, Sí, que que le pegó el era, pizarazo en la cabeza. ajá, Ajá. entonces algo así, digamos, si fue una mujer con una piedra, que es Mashiach, pero yo pensaba que era Saúl y no, era Abimelech, que Abimelech, también, ¿verdad? Pero no, sí, no era Saúl. sí, 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 exactamente, no era, no era el rey Saúl, pero por ahí eran muy similares. Sí, solo que Eran muy a similares, Saúl sí. creo que le fue Saúl, un... que era el deseado, y Abimelech, que era que mi padre es el rey. Sí, ya ves hasta los significados de los Exacto, nombres. mi padre es el rey, Saúl era rey. Digamos, por ahí podemos sacar unas Ah, conexiones de fijo, de fijo. ya, pero ya vimos esa conexión. Entonces, todo lo que hemos visto acerca de esos rastros me llama mucho la atención Sí. para también pensar en acerca hacer el comentario del otro tema también, de acerca del rastro. Ese me gustó mucho. Sobre grafeno. Sobre exactamente, Ah, sobre ese. no sé si buscas ahí, tal vez ya en inteligencia artificial, la gematría del grafeno. Ahí preguntas. Ah, bueno, de hecho ahí teníamos en la compu, ¿verdad? Yo le pasé Ah, el bueno, sí, PDF, ¿sí? sí, sí. Si quieres, Jordan, más bien se va a WhatsApp, se va a un chat de WhatsApp y busca el chat con Diego, ahí me pasó un PDF, y lo abre y ya está todo. Ajá, ahí está. Entonces, si quiere, digamos que, usted lo puede ir viendo ahí, y así ahí va a mostrar una pantalla Exacto. del documento. Sí, sí, eso nace por digamos, el objetivo de buscar esto, o la incertidumbre, o la espinita que me tenía eso, digamos, era por saber que era el chamir, digamos que era, o más o menos hacerme una idea de que era el chamir, y puede ser que Y esto sea una teoría de más o menos de qué era. digamos, asumiendo que, digamos, que las personas que vayan a ver este video no saben qué es el Shamir. O que el chamir, o sea, que se menciona en la escritura, ya es prácticamente como lo que se utilizaba para cortar las piedras en el templo. Después ya el padre también dice que el último, de hecho, habla de que le va a dar a Ezequiel, que leímos hace poco, dice que le va a hacer la frente dura como el chamir, para que rompa también la dura cerviz del pueblo, ya para que puedan entender. Quiere decir que están muy duros, ya. Tienen entonces esa cerviz como el diamante, que de hecho el diamante, como el rabino nos ha explicado, ¿verdad? Es una de las piedras que de su proyección digamos, de la luz no es muy agradable, sino como las demás. Porque no funciona. Exactamente. Entonces como que fuese el diamante es como una piedra preciosa que ha sido implantada, digamos, en esta realidad que de verdad no viene a significar nada.
solo es pura apariencia, ¿ya? Ujú. Pero es fuerte, es dura y resistente, ¿ya? Entonces, pensando un poco en eso y viendo que tal vez no estaba muy convencido en cierta forma que es el chamir, ¿verdad? Porque hemos estado hablando de Shlomo, como decía, de Proverbios 34, y es el mismo que nos dice que no hay nada nuevo debajo del sol, todo lo que es ya ha Lo que sido. será. Entonces me llevaba a pensar que si existió en aquel tiempo, tiene que existir en nuestro tiempo algo similar, ¿ya? Y que pudo haber existido, vamos a decir, que en el tiempo digamos, del rey Solomo para hacer esto, un tiempo más acá, ¿verdad? Y durante todo el tiempo estuvo, digamos, esa tecnología o eso que podemos verlo en edificaciones que han quedado, que la gente no tiene explicación de cómo hay grandes estructuras hechas por piedras gigantescas, que cómo las cortaron, cómo las trasladaron, si no tenían ni siquiera herramientas de bronce o llegaban apenas hasta el bronce para poder hacer eso. Ya, incluso muchas tal vez podríamos pensar que ni siquiera la rueda tenían y hicieron unas edificaciones muy grandes que hasta creo que ahorita en nuestro tiempo se necesitan pues elementos, maquinarias y cosas Tecnología. y tecnología y aún así no las pueden replicar, aún así no podrían replicarlas de esa forma. Entonces uno pensaría que, o sea, debería existir. Si ya como si Slomo lo dice que no hay nada nuevo bajo el sol, entonces ya eso debería estar escondido. Claro que sí. Que nadie lo sabe, puede hacer que tampoco muchos ya lo saben. Mm. O sea, los de arriba lo saben, digamos, los que gobiernan lo conocen y tienen y de cierta forma lo van a utilizar de la forma que no es, o sea, que ya no es en aquel tiempo, sino ahora de otra forma. ¿Ya? Entonces, pensando en eso y viendo todas las cosas y cómo las explicaciones que hemos recibido del Rabí, todo lo que nos ha dicho acerca de eso y de todo lo que los judíos han interpretado de lo que es y lo que se puede interpretar en la escritura acerca de eso, bueno, que era o una piedra Mm. o un gusano, ¿me entiendes? Ya, como el gusano que come y deja el rastro, por eso me llama mucho la atención del rastro, Mm. ya, porque es un rastro que deja. Digamos, cuando él va dejando una babita que supuestamente, o un corte, y que entonces dicen que eso es lo que utilizaban para cortar, digamos, esas piedras. Sí, Entonces, porque supuestamente, ¿verdad? No podían hacer bulla alrededor del templo. sí, no podía haber sonido Bueno, de hierro. supuestamente no, yo creo que no se No, podía. no podía haber. Ah, De todas formas, no se podía, o sea, no se podía escuchar ningún golpe así, de hierro, porque sabemos lo que significa el hierro, ¿verdad? guerra, Roma, etcétera. Ya, y lo que iba a representar durante toda digamos, lo que iba a pasar el pueblo y todo, por lo que iba a ser sometido, y era exactamente por ese sonido del hierro. Ya, entonces, pensando en eso, entonces me llevó a pensar en esto, en el grafeno, porque yo, digamos, pensando en algo que era muy resistente y todo hace algún tiempo, desde que se empezó a ver lo del grafeno, que salió el grafeno, entonces una de las cosas que más me llamó la atención era que era muy resistente, era una de las cosas más fuertes. Ya, y entonces decían que era más fuerte, de hecho, que el diamante. Y tiene una habilidad que es flexible. O sea, se puede adecuar. Y solo una capa de átomos de grafeno era más resistente que el diamante. Ya. Entonces podemos ver que es algo muy fino Mm. y es más resistente que el diamante. Entonces, viéndolo desde ese punto de vista, yo pensaba, y si en aquel tiempo ya Shlomo, que es el que sabe todo, entonces ya sabía de esto. Entonces Mm. nada más era de que él dijera, no, usen esta cosa, sáquenlo así, úsenlo de esta forma. Y pensando en eso, que también hasta como un gusano como el otro día me comentaba de una tiza, como un lápiz de grafito, ya que Mm. se usa para rayar y estas cosas. Entonces eso me llevó a pensar en el grafeno, decir, ¿y por qué no usaban grafeno para cortar? Ya si es tan resistente y todo, entonces me llamó a buscar esto que estamos viendo ahora, cuál era digamos en hebreo, su palabra y su gematría. Y es exactamente lo que me fui encontrando ahí, ¿verdad? Me dice más o menos con qué termina Yo esta creo que va a ir todo directa, entonces,
Digamos que ahí aparece hasta valor numérico, ya ahí nos aparece la palabra grafeno, ¿verdad? Y las aplicaciones, digamos, que eso tiene. Ve, como dice, este término se utiliza en Israel. Y de hecho dice que este término se utiliza en Israel, en Israel, dice, para referirse al material revolucionario. Qué raro que Oh, utilicen la palabra revolucionario, porque es como evolucionar, ya había evolucionado, pero ahora lo revolucionaron, ya me entiendes, lo volvieron a sacar. ¿Ves? Entonces por ahí ya como que ya también están dando datos. Dice, formado por una sola capa de átomos de carbono. ¿Ya? Entonces, cuando pregunto el valor numérico, porque me llama, o sea, siempre lo que busca es el valor numérico para ligarlo porque para saber lo que yo andaba buscando era si tenía algún valor especial para uno decir, voy a ir a buscar una palabra en hebreo y me puede dar una indicación o me puede llevar a un significado, ¿ya? Y por qué no, digamos, en ese momento del chamí y eso, de esta cosa tan dura, porque yo digo, si hay algo tan duro o más fuerte que el diamante, tiene que existir. ¿Y cómo es que no lo conocemos? ¿Ya? Y entonces me lleva al valor numérico de una cremativa de la palabra grafeno, que aparece ahí, que es 333 en su sistema estándar. Ya, si quiero, lo baja un poquito, lo sube ahí, ok. Entonces vemos que es 333 en su forma estándar, porque termina con una BAF. Y esta BAF debería ser SOFIT, pero ya cambiaría totalmente todo el valor. Si lo utilizamos así, estándar, como aparecen las letras, separándolas, ujú, sin que sea SOFIT, entonces que aparece así como 333. ujú. ¿Ya? Sí, igual la Sofía no altera el valor numérico, ¿verdad? La señora no, nunca Ya no, porque digamos no que hace. en cierta forma a veces usan el valor numérico de la BAF como 700 Ah, ok, al final por eso yo ser no lo SOFIT, sabía, yo no ¿ya? sabía eso. Entonces eso nos lleva a otro valor, pero si lo utilizamos estándar, entonces nos queda 333 Ok. ese número. Entonces lo que me resultaba tan interesante es del 333, ¿verdad? Que es exactamente la mitad de 666. Ya por ahí entonces empecé a sacar un montón de conclusiones y de todo, y lo que me llevó a pensar es que decía una sola lámina de átomos es el grafeno, es una sola lámina, es 333. Entonces, si el maligno quisiera, como hemos visto en toda la escritura, que es lo que hace es duplicar o hacer ya copias, y cuando uno va a hacer un duplicado o una copia, lo que hace es ya tener dos, y agarra una y la duplica, ya tiene dos. Entonces ahí nos lleva a una duplicidad de 333 se convierte en 666, que es en lo que él se va a convertir al final, por querer duplicar. Entonces podríamos estar hablando como del último, que se le hace la cabeza dura como el chamir, como el 333. Y es muy curioso que el grafeno es oscuro, es grisáceo, como si fuera, como dice que de los dos testigos que vienen vestidos de ropas de silicio, es así como también, como si fueran ropas de grafito. Sí, como negro, gris, triste. Exactamente, tiene un color por Ajá. allí, Sí, de ¿ya? luto. Y entonces, y también entonces me lleva a pensar que tenemos un 666 de forma positiva. Y como has visto que Nahash y Mashiach tienen el mismo y se contrastan Está uno con otro, uno otro es con otro. positivo, otro es negativo. Exactamente, y lo vimos con el camino de la serpiente y el camino del varón en la doncella, la serpiente en la peña, y se restan a sí mismo. Ajá, Ahí misma. tenemos dos confirmaciones de que se restan. Ya, entonces a través de esto podríamos decir, existe entonces 2, 3, 3, 3, o sea, 233, que está uno separado del otro, puede ser el primero y el último. Cuando se hagan uno, y de ahí sacamos entonces eso, que deben hacerse uno, y confirma que sí se van a hacer uno, Ajá, porque lo que van a hacer es eliminar el 666. ajá. Y qué curioso era, porque ayer lo hablábamos un montón de cosas. Bueno, no sé si quieres vos decirlas y si las recuerdas todas. Si no te acordás, ahí yo te meto, de Sí, ahí sí, meto la claro. cuchara. Ujú. Entonces, vemos que por ahí está eso de que existe, entonces tenemos un 666, pero del otro lado. Ujú, Ya, solo que él viene separado. Viene un primero y viene uno en segundo. Y después entonces se hacen uno. ujú. Y entonces se eliminan. ¿Ya? Y eso está muy relacionado con la marca. Claramente está. Y entonces a la hora que él duplica,
Él está duplicando algo que va a hacer el Padre, que es marcar a sus escogidos también. Ajá. O sea, que va a ser un sello, les va a poner el nombre del... ¿Me entiendes? Entonces él también quiere hacer una copia de eso. ¿Ya? Ujú. Y de cierta forma, también lo hemos visto con lo que ha pasado con todas las cosas que han utilizado, con lo que fue la pandemia y todo lo que pasó y lo que quisieron llevar en el cuerpo de las personas a través de lo que ya sabemos, ¿verdad? De, de los pinchazos y todo lo que pasó y que algunas de esas y la mayoría llevaban Su componente. este componente, ¿ya? Entonces quiere decir que, que puede ser que estén poniendo esto, ¿ya? En las personas por lo que representa el último como el 333 que también quiera. Entonces hacerse pasar tanto por el primero como por el último. Sí, ya me toqué, todo bien en la cámara. Yo creo que ahí está poniendo la cámara del teléfono, pero creo que se apagó. ¿Se quedó sin batería o qué? No, no, sí, yo creo que ese está con batería o no sé. Se supone que está cargando, pero no sé. No, traté de ver de arreglarlo ahí. Entonces, si no pones la 360 mientras tanto, ahí sí. Si no sabe qué puede hacer, lo que puede hacer es que dentro del mismo de escena, mientras estamos 360, crea otra source. Listo. Entonces, algo que también iba a mencionar de eso que decís del 33, del 333, también que digamos que es la mitad de la marca de la bestia, que es 666. La marca, ¿sí? ¿Qué cosa? Ah, no sé. No, pero me estorba ahí en la cara. Qué madre. Eh, y sí, no sé cómo quitarme. Tendría que más rec para no salir nunca. Ah, bueno, ahí está. ¿Qué es el coso de la web? Ajá. De la webcam. Ahora no, pero ahorita estamos, todo bien, que estamos con la 360, entonces ahorita todo bien. Entonces, ok, ah, bueno, perfecto. Lo que, lo que estaba, eh, lo que está diciendo de lo que decías del 333, ¿verdad? Que es el valor numérico de grafeno y también es posiblemente que sea uno de los componentes, sabemos que fue uno de los componentes que utilizaron en el veneno o la cuestión esa del experimento social que hicieron hace unos años. eh, Era uno de los principales componentes que iba dentro de las personas y sabemos que algo que caracteriza a la marca de la bestia es que es algo que el gobierno va a implantar dentro de los cuerpos de las personas y eso es algo muy similar a lo que pasó hace unos años, pero bueno, ahí mejor no digo más para no meternos en problemas. Exacto. Pero digamos, algo clave es que digamos, en el apocalipsis, el apocalipsis ocurrió en un periodo de 7 años, ¿verdad? 3 años y medio se divide en 3 años y medio y 3 años y medio, dos mitades. En la primera mitad están los dos testigos predicando y reuniendo a los 144.000, marcándolos o sellándolos con el Exacto. sello del poderoso vivo, digamos, con la marca de... No con una marca, sino con el sello, es diferente. Exactamente. El sello es el positivo, Exacto. mientras que la marca es el negativo. Exactamente. Entonces, qué curioso que en la primera mitad de los primeros 3 años y medio si el último es como el Shamir, que es como el grafeno, 333, entonces el último estaría el 333, sellando a los escogidos durante la primera mitad. Luego Eso es. lo matan, resucita a la mitad de los 3 años, sube al cielo como Micael, saca a Heilel del cielo, lo manda aquí a la tierra. Y entonces el enemigo empieza, después de que el último estuvo, el 333, durante los primeros 3 años y medio, poniendo el sello del poderoso vivo en los 144.000, ahora Heilel, manifestándose como el anticristo, va a poner el 666 sobre el resto de la humanidad por Eh, los 3 años y medio que quedan, Exactamente, que ya son eso es lo que estás diciendo. Digamos, entonces el último sube, se hace uno con el otro, hacen un 666 Ajá, y se pero traen positivo. abajo, exactamente. Se traen abajo el que viene a qué? A hacerse pasar por el Mesías y por el último.
Y el último lo que hizo fue, Marcar. entonces él viene a hacerse pasar Ah, por el bueno, Yahushua, sellar. por el, exactamente, por el, como el anticristo, ya, Ujú. como el antimashiach, y hacerse pasar por el último, que era el que venía a sellar, pero él viene es a marcar, como que tiene ganado para marcar, tiene pertenencia, entonces eso es lo que viene a hacer. Ujú. Ya, entonces, ¿qué pasa con los muchos? Los muchos pasan con el primer 333, Yahushua, Mm. ¿me entiendes? Y ellos pasan, pero tienen que pasar por muerte. Y sabes qué se me ocurre, es como también esos 333 es como los escogidos que lograron vencer a los tres satanes, o los tres velos, los Exactamente, tres velos que exacto. el de Moshe, el primero del templo y el segundo del templo, también. Exactamente, así de esa forma. Ujú. Digamos, que lograron vencer a los tres satanes que se manifestaron durante las tres veces que se manifestaron, digamos, las tres personas que mandó el Padre. Ajá, o también las tres administraciones que hubieron. Es algo así, exactamente. Ya pasaron por tres administraciones y en diferentes tiempos, como hablábamos acerca digamos, si lo vemos así, que Moshe era una reencarnación de Noah y después del último, entonces ahí tenemos un tres, digamos. Sí. Y después vemos que Eliyahu viene, viene con Mashiach y viene al final, tenemos otro tres ahí. Ujú. Y vemos de Yahushua, como lo vimos con Yahushua, hijo de Benún. Nun, después el Yahushua, el sacerdote, que se le cambió el nombre, y tenemos a Yahushua Mashiach. Ah, y en otro nivel, digamos, si alguien dijera, es que Yahushua Ben Nun y Yahushua Yeshua, el del tiempo del templo, Exacto. están dentro del mismo tiempo, dentro de la misma administración. Si alguien dijera eso, ¿verdad? Que alguien saliera con eso. Ok, pero también está Set, que fue un Exacto. reflejo. O También, también está Yitzhak, que fue antes de que viniera la Torah. Entonces ahí calza también. ahí Ajá, también tenemos más manifestaciones ajá. ya, o uno podría decir, está Hanok, También. ¿no? Ya, entonces, Ujú, y varias representaciones que nos ujú. hacen pensar que siempre va a haber como un 3-3, ¿ya? Entonces eso me llevó a todo esto justamente por estar buscando qué era lo que utilizaban para cortar. Y es muy, digamos, Vamos al documento, ahí, vamos al o- documento porque, digamos, más abajo ¿qué vienen pasó? siga más para abajo, hasta la opción del, Madre, yo escucho los mapaches y yo veo Benji. está, Bastante, ¿verdad? de cuando le pregunto que ahí dice con cuáles otras palabras se podría conectar. Entonces, donde dice el título del vínculo, digamos, con realeza y liderazgo. Ah, dame un toque, Yel, si quiere me pone a mí en mute, porque yo creo que Benji se le mete el ruido del micrófono a mí, entonces... Ya, ahora qué. ¿Ves? Entonces, digamos, donde aparece un título más abajo que dice el vínculo con la realeza, porque estoy preguntando entonces digamos, a la inteligencia artificial que me dé algunas palabras que estén relacionadas o textos relacionados con el 333, ¿ya? ¿Entiende? Entonces, ahí tenemos ese como Nacime él, ¿ya? Que suma exactamente, que significa, dice, un príncipe de Elohim. Y vemos que el principado está ligado mucho al último, porque él es el príncipe, digamos, está muy ligado al último. Y ahí tenemos algunas otras palabrillas ahí, ya como sacar, de hecho con Damasek, con Damasco, y sabemos todo lo que tiene que ver Damasco con el fin de los tiempos. Qué buena está esa. Qué buena está esa Damasco, Ya, de Damasco, y sabemos que 363. una forma de interpretarlo es la sangre del heredero. Vimos que decía príncipe antes y también se puede ver como Damasek. Ujú. Ya, y acuérdate que también es la otra que es digamos, el tejedor silencioso, el que teje silenciosamente, digamos, el silicio. Y el silicio también está muy conectado con las ropas digamos, de los últimos. ¿Cuál es ese, el que teje silenciosamente, ese cuál Damasco es? también se puede traducir como el que teje silenciosamente el silicio. Ok. Ya, Y, o silencioso es el tejedor del silicio, ajá, digamos. puedes hacer scroll hacia arriba un toque para ver la conexión, vamos a ver, esa de... También estás acá ¿Qué que buena dice está esa? ella fue purificada, también es plural, Ajá. lógicamente.
Sí, pero esa segunda, esa primera está muy buena, la del Nací. Nacimel, Ajá, esa está muy buena, así que Nacime. es un príncipe del poderoso. Ajá, Está muy, muy ligado con el último, ajá, ya. ajá, Entonces, sí, y después tenemos esta de Damasek, de Damasco. ajá, esa está muy buena también. Ujú. Estaba pensando en el curtidor de Lucas 8, Sí. pero no sé qué tanto, o sea, es que cómo está eso en griego, entonces quién sabe. Ujú. Después tenemos más abajo, si seguís bajando, bajando, cuando le pregunté un poco, venían unas también, digamos, del vínculo con acción y el olvido. También tiene un vínculo con acción y con olvido. Entonces viene una palabra ahí que se llama, creo que esa es shaha. Shan. Sí, creo que la última es como es una het, creo que es shaha, Chajá, ajá, y dice ella olvidó, ajá. ¿entiende? Como la congregación, Mm. que después de que el último ya asciende y él olvida todo, él hace olvidar, digamos, eso también es importante, esa me Mm. gustó mucho también. Ah, y vos sabes que también esta, porque también, digamos, al olvidar, digamos, también de cierta manera los muchos olvidaron el nombre, por un lado, y También sabemos es, que viene por los muchos y los muchos son representados por el exacto, tres 3. tres Y ajá. también por otro lado, digamos, con esa del olvido, también con los muchos, cuando ellos sean resucitados, se dice que les van a enjuagar las lágrimas como para que olviden el sufrimiento de Eh, haber pasado por la gran tribulación o que tuvieron que dar sus vidas para poder pasar, exactamente, y por rechazar, olvidar el nombre. ya, exactamente, ellos olvidaron el nombre y rechazan la marca que les voy a poner y se quedan solamente con el primer 333 Ajá, con Yahushua, y eso es lo ajá, que los hace ser qué resucitados buena. después. Ah, está buena eso. Ya. Y está después digamos la paradoja energética de luz y sombra. Dice, como vimos antes, la palabra Hoshek José. dice, la oscuridad suma 333 también. José. Ajá. Entonces dice, y José. en la gematría existe una regla llamada gematría de opuestos, donde la energía de un número contiene tanto el problema como la solución. Eso está muy interesante, ya. Sí, sí. Entonces dice, Ujú. el número 333 equilibra la máxima oscuridad material con la promesa de una transformación radical. ¿Me entiendes? Porque entonces quiere decir que el último lo van a ver como si fuera oscuro, pero en realidad es la luz en su máximo esplendor, o sea, es la luz misma, porque viene a hablar del último, él la contiene Y en es el sí. sol de justicia. Y es exactamente, y es el sol, pero lo van a ver como el sol negro, digamos. Ya, y de hecho ahora que pienso en el sol negro, porque en algunas culturas se ve mucho, habla mucho del sol negro. Vieras que últimamente me salió un reel en TikTok del sol negro, pero hablaba del sol negro de una manera muy tuanis. Ajá, Lo sí, posteé porque sí, sí, hablaba cosas como inclusive hablaba o sea, cosas que yo digo, o sea, nosotros, un yahudí la entiende, un yahudí entiende, por ejemplo, el estado que había puesto, porque hablaba como de que, ya no tengo tan claro, pero una de las cosas que sí me acuerdo que digo era que era como que eliminaba el engaño de la temporalidad, como que estaba en contra de la temporalidad y también hablaba del demiurgo, ajá. como que sus acciones eran invisibles al demiurgo, o sea, como que Hasatán no puede ver todo lo que hacemos. Exactamente, sí, y de hecho como está conectado con Samael, el demiurgo, y él es el poderoso ciego, él no puede mirar las cosas. Ah, está muy buena esa. Ya, Sí. entonces, y eso es muy interesante. Y vemos como, puede ser como con el sol negro, como hemos visto que muchas veces, y lo he pensado, que es el que causa los eclipses, que se atraviesa allí delante del sol como un filtro, y Ajá. lo que hace es dejar un aro, ¿verdad? Como un anillo, como un pacto. Ya, y eso es interesante porque es como el primero y el último haciéndose en uno y confirmando el pacto que hizo el primero. Ajá. Ya, entonces necesita que pase para que el otro quede oscuro y se vea un anillo como firma el pacto con la congregación. Eso es muy interesante, Está buena esa, sí. ¿sí? Y después entonces le pedí porque hay varias en gematría que me calculara más abajo utilizando la gematría Catán, que es la reducción de números. Digamos, llevar ese número 333 uno lo suma y quedan 9. Ajá, sí, sí. Ya, entonces o lo lleva a la raíz del número. Y el 9 tiene una particularidad, que el 9 es el número que siempre regresa a sí mismo. Ya. Entonces, Ujú. si uno pusiera 2 por 9 da 18, 8 más 1, 9. Otra vez, 3 por 9, 27, 2, 7, 9. Y así se puede ir usted en todo y siempre regresa a sí mismo.
o sea, que se mantiene siempre entero. Qué buena es así. Eso es muy interesante. Entonces, Y representa una canasta, la TET, es ¿verdad? la TED, exactamente, que está relacionada con la TED, y Como She. eso, ajá, que representa a una vasija, a un útero, y eso es interesante, ya. Entonces, También a la serpiente, por otro lado. ujú. Y por ahí se pueden, este, y después más abajo, entonces me pone que dice que el secreto del 9 y el carbono, que es el grafeno, que viene del carbono, del átomo de carbono. Entonces, ahí más abajo, hasta que llegue más abajo donde dice el secreto del 9 y el carbono, dice el Ajá. número 9 es matemáticamente el número que le decía de la verdad, porque siempre regresa a sí mismo. Dice que es el número de la verdad, qué curioso, ya que es el número de Mashiach. Siempre regresa a su mismo valor. Ahorita sí, qué buena está esa. ¿Ya? Y el grafeno, al estar hecho de carbono puro, la base de toda vida orgánica, dice conocida, comparte esta naturaleza geométrica y matemática perfecta que sostiene y regresa siempre a la estructura fundamental de la materia. Entonces, todo lo que aquí está hecho de carbono. Entonces, comparte exactamente la misma línea del 9. Y por eso es que todo lo que aquí, o Yahweh utilizó a Mashiach para hacer todas las cosas. Todo fue hecho por él, todo fue hecho con él, con la verdad. Entonces me llamó mucho ahí la atención todas estas cosas, estas conexiones que hice solamente por averiguar eso, digamos, por estar. Me llamó mucho la atención solo el hecho de que me saliera entonces el 333 y todas las conexiones que uno puede hacer. Y me llevó tal vez a tener alguna respuesta o una teoría de que puede ser una respuesta que haya sido el grafeno, lo que utilizaron, como habíamos visto el otro día, para hacer un lápiz que cortara la piedra. Y de hecho, a la hora de rayar, bajar un rastro. Sí, Y eso la gente va a pensar que es como un gusano, como ese gusano que deja el rastro, ok, que viene comiéndose la piedra. Que habíamos pensado que si pudiesen haber hecho tal vez un hilo de grafeno que nada más fuese pasando y cortaba la piedra. sí, sí, sí. Entonces es muy interesante que en este tiempo lo hayan ocultado, pero que ya está, como dice ahí mismo, revolucionando, pero lo están utilizando para otra cosa. ¿Ya? Y como le había comentado el otro día, si es así y el último se puede utilizar para cortar, es el que viene a cortar las piedras para formar entonces la Jerusalén celestial, que son los Es ciento cuarenta y cierto. cuatro mil. Entonces él es como el grafeno cortando la piedra y va creando los bloques, ¿ya? Sí, Con una piedra viva que es Yahushua HaMashiach. Esas piedras les va dando la figura de qué? De la piedra angular. Tienen que tener la misma figura. Existe un modelo, Yahushua, y todos los demás son cortados igual en ese mismo modelo para llegar a crear la Jerusalén celestial. Entonces, está muy interesante. Si el último se ve como el y 333. sabemos que también el último viene como Shlomo a construir el templo, también como Zorobabel, también relacionado a construir el templo, entonces, Sí, y esa es otra conexión que le había comentado el otro día, que David y Yahushua es la raíz de David, y David no pudo construir el templo, ajá, lo hizo Shlomo, y Shlomo es como el último. ¿Ya? Entonces, Yahushua es la piedra angular, ¿no? ¿Ya? Entonces, el que construye es el último, como estás diciendo, como ya la plomada se ha puesto en la mano de Zorobabel, ya para que empiece entonces a construir entonces el templo. sí, Es muy interesante. Entonces, porque entonces Yahushua, al ser la raíz de David, entonces no construye, sino que el último es el que construye, pero él es el modelo a seguir. ajá, y por eso también es que él dijo, cuando llegó al templo, precisamente, ¿verdad? Destruyan el templo y yo lo levanto en 3 días. Exacto, Ya. qué Y bueno, muchas veces se refirió como el hijo del hombre, ajá, hablando de sí mismo. ujú. Entonces, me pareció muy interesante, muy bonito esto del grafeno. Está Creo que porque ahí se me ocurrieron también un par de conexiones ahí ahí en las filminas. en la filmina ahí, un toquecillo ahí que la tenía ahí. Ah, bueno, de ahí la puedo ver. Dice, ah, bueno, sí, mejor transition para tenerla. Ahí esa parte ahí. Dice que el grafeno, al estar hecho de carbono puro, la base de toda la vida orgánica conocida,
comparte esta naturaleza geométrica, matemática. Ahí yo no le pondría perfecta por una razón que ya voy a decir. Perfecta que sostiene y regresa siempre a la estructura fundamental de la materia. Es materia, ¿verdad? Entonces, o sea, que básicamente está diciendo, o sea, que el grafeno es, bueno, el carbono, o sea, toda la materia está compuesta por carbono de alguna manera. Dice, el grafeno al estar hecho de carbono puro, la base de toda vida orgánica conocida. Exactamente, de toda Entonces, vida, vida de la orgánica, carne, digamos, de como toda tal. vida, vida orgánica, Ajá, biológica, digamos, que ajá, existe, que exacto. tiene vida, plantas y todo están Ajá. hechos de Y, a en- base de y carbono. entonces estaba pensando en esto, era que a la serpiente la maldición que se le dio es comer del polvo de la tierra. Exacto, ajá. Es como comer de la misma materia orgánica. O sea, como materia orgánica que eso es hecha del polvo de la tierra. Y el hecho de que sea el valor numérico se asocie al valor numérico 9 De la TED, ajá. de la TED, Que que es no una serpiente también, es una de Proyet. serpiente y no es la perfección. O sea, es más bien es Exactamente, lo que queda incompleto. exacto, digamos, El día sí es la perfección. exactamente, ya, es la perfección, porque digamos lo que tiene el 9 hacer eso, y lo podemos ver con lo que simboliza la TED, que es una canasta y es como abierta, de Ajá. cierta forma, ya, que Es siempre como, necesita, y necesita, se parece al Ouroboros, que es como una serpiente dando es que se vueltas, agarra, que digamos, se que se agarra a la agarra la misma. cola, Ajá. exacto, exacto, que es como, pero digamos, es lo que él creó. Ajá. Él fue el que diseñó esto, el que creó esto a través de eso y por eso, y después lo demandó como suyo cuando hizo pecar al hombre. Entonces de él, es muy real que se relacione a él. Y para Sí, él está perfecto. y que se muerda la misma la cola. Exactamente, que para él esté perfecto de cierta forma. Ujú. Entonces, de cierta forma, como hemos visto que tiene que estar Mashiach para vencer a la serpiente, y vimos el otro que tiene que haber una cosa para que venza a la otra, en esta realidad se necesita tener un 666 que venza al 666. Ajá. ¿Me entiendes? Entonces, por ese lado se manifiesta de esa forma. Y es muy, muy interesante que por allí sea digamos, algo que nos vincula más a cómo es el último y cuál es su función Ujú. y por qué está tan ligado con el primero y por qué tiene que hacerse uno. Ajá. Y qué tiene que ver él con la marca también, ¿verdad? Cómo tiene que ver exactamente con poner un sello, Sí, ajá. con sellar, ¿ya? Y cómo quiere el maligno entonces, cuando viene es hacer una duplicidad del primer 3-3 y el segundo 3-3. Viene como el antimachía y viene a marcar. O sea, que está entendiendo qué es lo que hace uno y qué es lo que hace el otro. Sí, sí. Y es que, digamos, esa parte de la dualidad, digamos, como la gente, digamos, la ignora tanto. O sea, Sí, o sea, principalmente o sea, por un montón de razones. Falta de lectura de la escritura, falta de entendimiento de las profecías, falta de entendimiento de esta realidad como es. También el hecho de que la gente piense que vivimos en una ola, eso también hace que hace que al pensar que la Tierra, bueno, sabemos que Heilel, ¿verdad? Es el que lleva la luz, es lo que el que lleva, significa, porque ajá, a él se le dio la luz del sol, exacto, ¿verdad? Por eso en Ezequiel es que se le dice Heilel, Heilel ajá, Ben Shahar, el Shahar, lucero de ¿verdad? la Y ahí es mañana, donde, exacto. Entonces, por eso es que crearon ese modelo de mundo heliocentrista donde dicen que todo gira alrededor del sol, exactamente, porque Heilel quiso que todo gira alrededor de él cuando esta es la única generación desde, no sé, desde realmente no mucho, que ha pensado que el mundo gira alrededor del sol, pero toda la historia humana, todas las civilizaciones han sabido y han medido y comprobado que es el sol el que gira alrededor de la Tierra, que es como una lumbrera y la misma escritura lo dice. exactamente, Entonces, creerle al sistema, a la NASA y el sistema, o sea, sistema solar, como nos enseñó a uno en la escuela, que también de parte, por cierto, ese mismo sistema es el mismo que le enseñó a uno que uno viene del mono. Hay que ser muy mono para creérsela. O sea, exactamente, hay que ser muy mono para creerse para eso. creerse Y, esa idea. exacto, digamos, puña, al punto al que iba con esto. em, que entonces, ya recordé. Entonces, digamos, a la gente al ver las galaxias tan grandes y imaginarse un sol tan grande y la Tierra tan diminuta, entonces eso hace que su misión de la Tierra y la forma y la creación misma, es lo que hay aquí, lo disminuyan, le disminuyan la importancia. Entonces, eh,
ignoran que existe la dualidad, ignoran que esta realidad es dual y también por toda esta cuestión de LGBT y eso, de montones de géneros también quitan eso de hombre y mujer, o sea, le No, quitan esa dualidad. ya se está hasta perdiendo. Sí, ya la están perdiendo, o sea, ya hay gente que cree que, que las cosas no son así, o sea, Exactamente. y lo Y quieren al forzar. final lo que hacen es darle un valor a las personas casi cero. O sea, que Exacto, no vale nada. O sea, que no vale nada y que sinceramente no tiene nada por qué luchar, no tiene nada exacto. por qué Y también al final, al finalizar, sacrificar. digamos, al quitar esa parte de dualidad, quitan el primero y el último. Totalmente. Y eso lo hacen por eso, para esconder, más que todo. Y eso lo Ujú. hace el maligno para esconder a lo que él quiere después llegar a suplantar, digamos, al primero y al último, que es lo que él quiere lograr hacer con eso. ¿Ya? Entonces, eso me llamó poderosamente la atención. Está muy interesante. Podría uno poder ir sacando muchas cosas acerca de cómo el comportamiento del grafeno, ¿verdad? Todo lo que nos revela y cómo llega a convertirse igual como si fuese el chamir. Ya, que sea en la dureza para poder cortar la piedra en aquel tiempo y en la dureza para poder quebrar el mundo, para torcer, quitarle eso, nuestro entendimiento, porque lo ha usado para rompernos a nosotros la dura cerviz que teníamos. Entonces, ¿y qué ha sido eso? El nombre del Padre y del Hijo. Cuando nosotros hemos conocido el nombre del Padre y del Hijo es como esa piedra que ha sido rayada y se le ha dado una figura y entonces ya ha sido cortada, ha sido apartada. Pero solo el nombre del Padre y del Hijo pueden lograr hacer esto. Ya, pero el último lo utiliza eso para cortar, porque él lo que viene es a revelar eso, el nombre del Padre y del Hijo nuevamente. Y por eso vemos que muchos lo que han dicho, pero cuando vengan los dos testigos, ¿qué es lo que tienen que decir? Pues eso, revelar el nombre del Padre y del Hijo. Principalmente. O sea que van yendo como en la cantera del mundo, sacando las piedras que son del Padre para formar digamos, el templo al final, para formar la congregación, los 144.000. Sí, sí, es muy poderosa. Esa revelación que sacaste de los. Ah, sí, hablando acá. Esa revelación que sacaste del grafeno, está buena, está buena. Saca bastante y al final eso, que se pega mucho con lo que decís del primero y el último, la marca, Sí. un montón de cosas. Bueno, y de hecho Y creo que hay los tres una palabra satanes, los que no les muchos. comenté el otro, que era la unión, digamos que la unión de miel, de maná y miel, era el Ah, sí, cierto. 333, esa estaba muy buena. Ah, ok. Que aparece ahí Ahí también, está. sí, que aparece ahí que la suma de maná y miel suma 333. Ujú. Creo también aparece ahí, creo que no la leímos. Ahí Ajá. está. Sí, Lo leo. sí, sí. Ok, dice, el vínculo con el alimento espiritual. Si sumamos la combinación de estos dos sustentos bíblicos puros que serían maná, Ese miel de trigo. bedavar, Ajá. bedavesh. Betabesh sí que viene de Dabar, que viene de abeja, sí. Ajá. Sí, Dice, el maná representa el sustento caído directamente del cielo con propiedades milagrosas, mientras que la miel simboliza la dulzura máxima. Juntos reflejan un estado de provisión y optimización perfecta. Y en conjunto dan 333. ese es interesante. Sí, maná y miel está ahí. Y es lo que viene a ser el último, o sea, es lo que viene a ofrecer, digamos. Viene a revelar los misterios de la Torah, según Kol Hathor, y a Exactamente. reunir a los exiliados. Entonces, Ujú. Y qué sabemos bueno. quién es el maná Sabemos que verdadero, el quién es maná verdadero de Yahushua. Yahushua, Entonces, la miel representa la Torá y también el maná representa el pan que se dio en el desierto, lo cual lo conecta muchísimo con Moshe. y se acuerda que según el libro de Yashar sabía, o dice la escritura que sabía a miel. El maná sabía como Ajá, a miel. Entonces era ajá, como la unión del maná y miel, hacían ese 333. sí. También por otro lado, ahora lo que a Yohanan se le da, digamos que se dice que coma el libro, que le da un sabor a miel, si Exacto. le percibe un sabor a miel, digamos. Exactamente, sí. Amargo Entonces al estómago, pero está dulce muy al paladar. interesante el tema del 333 Está para... muy bueno. O sea, es que con todo, digamos, ya le sacamos conexión con primero y último, con la marca, con los tres satanes, con los muchos, con este alimento espiritual. O sea, 5 conexiones le hemos sacado Sí, sí, sí. un Entonces montón de es cosas. muy interesante Está muy bueno. el,
que no, que puede ser una teoría pensar de que este fuese el material que se utilizara para crear el templo, Sí, principalmente, sí, sí, sí. ya. Y me llama mucho la atención cuando decías de la tiza, porque la tiza deja lo que hace es un rastro cuando uno marca, Ajá, un o un caminito. lápiz lo que hace es un rastro, entonces como ellos lo hicieron, no, es que es como, es un gusano, es como si estuviera, es que no, es una raya que se hace allí, Sí, ya. yo me inclino más por el grafeno en ese sentido, digamos, porque es que el gusano, yo no sé, digamos, me parece Lo que sospechoso. podemos hacer es que el gusano para ellos, la forma más fácil de asociarla a eso es que vivieran como un gusano. Unos pedacitos de cosas así que lo ven ahí pasando larguito, es como un gusano que lo Ujú. ven ahí. Y si es algo que tiene que ver tal vez hasta con los malají, que fueran los que utilizaran el coso para, o sea, no se vería ninguna mano, ninguna, sino que solo una tiza pasando por o rayando, digamos, de cierta forma para cortar estas cosas. Y si fueran personas, igual que ellos dicen, no es que agarran el gusano y lo pasan por ahí, pero fueran pedazos de bloque de grafito, digamos, de grafeno, Ajá. que lo utilizaban, o ya sea como decíamos, ya que usaran una herramienta más, un hilo o algo. Yo me voy más por el tema de la herramienta, porque es que también, dice, el gusano va cortando y el gusano se le ve como que dice para acá. Por eso, Entonces, exactamente, sí, ya, tiene que, sí, ya no me hizo el exacto. corte, ya no me hizo el corte que yo quería, Sí, entonces. a lo que voy es que ellos tal vez hayan utilizado esa explicación por la figura que lo veían y el Ajá. rastro que dejaban. Lo que más decían ellos, mira, es que es como ese gusano que corta que se come las hojas y va haciendo un corte y va dejando su rastro ahí del corte que va haciendo. Sí, sí. Como le he dicho yo, Yahweh puede hacer las cosas tan bien, tan milagrosas que sí, había un gusano que cortaba la piedra ahí Mm. y que iba ahí, ya, y se mantenía, pero como decía, o sea, estaban invadidos de gusanos. Porque no, o sea, para cortar todas las piedras no solamente eran gusanos, sino tenían que ser bastantes gusanos. Sí, sí. Los que iban cortando eso, que es como decir, si cada hombre tenía un lápiz para rayar y caía la piedra, ya con solo que la rayara, ya caía ya, y eso es muy, y ahora pensando, ahora se me viene otro pensamiento, porque he visto que cuando algunos bloques grandísimos, cuando los van cortando, lo que hacen las personas es que van dejando estacas metidas, cinceles, Ujú, meten un cincel, meten otro cincel y hacen un camino de cinceles ujú, y van fracturando la piedra. Y después cuando ya le dan casi que al último la piedra se cae. ujú. Hacen un rastro de puros cinceles, digamos, y podemos decir que es algo parecido. Si esos cinceles eran como de a una lámina de grafeno que se enterraba, iba dejando un rastro como Ujú, de también. muchos a la vez, entonces podía ir rompiendo la piedra de cierta forma. Y ya después eso mismo lo utilizaban para pulirla, para lijarla y la dejaban bien. Puede ser, puede ser. Para que sí. Yo era un toquecillo por agua, no sé, y podemos ahí tal vez poner la pantalla del Sí, cover yo creo ahí, que sí. por la No sé cuánto portada. tenemos, cuánto tiempo llevamos ya. No Creo sé, que llevamos podemos hora y dejarlo. 33. ¿Ah? Hora 33. Ah, sí, ya ahí podemos dejarlo.
Ok. Entonces está muy interesante esto que hemos, bueno, todo lo que hemos visto ahora está pesado y pasamos del rastro, ¿verdad? Todo lo que aconteció en eso y cómo lo ligué también con esto del grafeno por el rastro que supuestamente dejaba el gusano en la piedra, entonces me llevó A buscar en a geometría. pensar en esa parte. Entonces es un tema muy interesante para dejar ahí a los hermanos. Y, Esto es claramente por eso como dice ahí Yahudín en el logo, porque esto ya es para gente que tiene cierto tiempo, está en la congregación y conoce muchos términos, porque tendríamos que, si no, ponernos a hablar de decir quién es el primero, quién es el último, de dónde sacamos lo de Shamir. Eso más que todo, porque ya nosotros, como hemos leído la escritura hasta 3 veces con el rabí, entonces ya sé, ya, ya o sea, ahorita. Core nos ha explicado un montón de veces y la hemos visto y hemos sacado tantas y tantas conexiones, que ahorita, o sea, nos ponemos a hablar cosillas un poquito ya Y, más sacando conexiones un poco que van más y, allá y, de y lo t- que sería de la y- gente queriendo investigar más y que la ujú, RUAC nos llene de más, ya, como exacto. decimos, ya nos tiene hasta aquí, pero que queremos llegar hasta acá. No, y también de recrearnos, porque también Exactamente, es parte de lo que eso es nos parte de crear somos fiebres, es somos exactamente, fiebrazos de esto. y el hecho de reunirse también y sacar esos temas con algunos hermanos, que es importante sacar esos temas, Ujú, y así hay muchos hermanos entonces, que desconocen aún de algunos temas o no los tienen muy firmes o no los tienen muy claros y que es bueno sacarlos para hablar de vez en cuando. ¿No? Por eso es que si uno conoce un tema de un hermano, como vamos a invitar hermanos para que vengan y nos digan, bueno, este, están listos. cuál es su versículo, cuál es digamos que los ha motivado a seguir al Padre de cierta forma y, y que de eso podemos hablar el próximo podcast también acerca de los versículos. Ya, Ah, bueno, sí, porque sí, de hecho, ahí iba a mencionar un par de cosas, pero ahora que dijiste para otro podcast, mejor las digo para otro podcast. exactamente. Algo que también iba a mencionar ahorita, porque hoy, digamos, hoy hablamos mucho de geometría y digamos, de cómo algunas palabras hebreas, digamos, las letras que una palabra, usted suma cada una de las letras del valor numérico y le da un valor, le damos ese valor, pero obviamente todas las palabras que tengan el mismo valor numérico se conectan con esa. Y es, o sea, una de las razones que me ha parecido muy poderoso que le he escuchado mencionar en Arabic es que el hebreo tiene, digamos, las letras son como cápsulas de luz y que cada una son poderes y por eso los valores numéricos reflejan cierto poder. Entonces que cuando dos palabras tienen el mismo valor es porque tienen la misma cantidad de poder y por eso es que una se restaría con otra o etcétera, ¿verdad? Exacto, es la Entonces, misma simbología de la electricidad, digamos un power ajá, negativo y uno negativo, ya, que de hecho es muy interesante eso que dices, sí, que lo podemos analizar para después, porque es exactamente la unión del primero y el último, ya, como una carga aquí, una carga acá, pero la haces pasar por una resistencia, algo que resiste y se crea la luz. ajá. Es como, no sé si sabías que si vos pones Hamashiach ben Yosef y Hamashiach ben David te da 1000. Exacto, ¿ves? Entonces eso es, eso, y eso de eso habla Corjator, cuando todos Ujú. lleguen a 1000, entonces sería como cuando todos tengan el primero y el último, entonces Ajá. es como una perfección, Sí, exacto, qué va. perfección de perfecciones, porque es 10 como 10 veces, Y es cuando ya alcancemos, de hecho, la exact, perfección, 10 como ya en exactamente, ya. Shemini, inclusive. Sí. Ujú. Pero y si querés, no sé si que te promocionas un toquecillo del libro de Raí, que ahí lo veo. Ah, el libro, sí, claro, Y declarando el fin también, desde el principio, ya, pues no tenemos ejemplares, no sé, si la iba a traer, pero eso se puede enseñar un toque más a la cámara. ese es el libro Declarando el fin desde el principio. Existen 2 tomos. Pues, nada más es como referencia, porque en realidad es como una agenda. Si quieren la agenda, ¿no? Es como una agenda. Apuntes, lo tomamos porque no tenemos ahorita. Este, físicamente no contamos ahorita, pero sí es para que lo tengan ahí presente. Lo pueden comprar por Amazon o también lo pueden descargar gratis en la página losdelcamino.net. Ahí lo pueden conseguir. Yo creo que, sí, yo creo que ahorita la página está caída, entonces no. Pero, Sí, pero cuando lo vayan a conseguir, ahí va a estar activa ya. ajá. Está activa. Pero si no, este, si no también lo pueden solicitar por el WhatsApp, por el WhatsApp de la congregación también, porque ya muchos hermanos lo tienen físicamente, Descargado. digamos digitalmente lo tienen ya, Ujú. entonces lo usan para leer y todo, y si no, nos lo hacen saber y hacemos llegar también. Creo que tengo el PDF también ya de eso Ujú. porque algunos ya lo han querido hasta imprimir. De hecho, yo lo iba imprimiendo para mi mamá, ya lo iba imprimiendo, pero ya me iba gastando como no sé cuántas resmas de hojas, entonces
Mejor dije a Rabí, no voy a andar mejor. Entonces Sí, mejor le compré los ejemplares a Rabí y se los regalé a mi mamá. Y ahí está, mi mamá está todo contenta. Ya no ah, sé qué si bueno. ya lo terminó de leer, pero ya, yo creo que sí, ella. Y aparte que es una letra riquísima para leer, el libro es excelente para leer, Mm, muy rico para leerlo. Ya. yo lo quiero físico, pero Sí. es que yo me fui en todas porque como habían dicho que le iban a ir corrigiendo cosas, entonces yo decía, "Ah, yo quiero la versión ya cuando ya tenga todas las correcciones. Ya, Y no, hombre, no, la hombre, no, hombre, premium, sí. yo creo que no, si no se espera, si no, mejor Lo que tenerlo. pasa es que con ese libro nunca terminaría uno de meterle cosas. Si usted se pone a esperar que sea, ya tiene que esperar al milenio. David, ¿sabes Entonces, qué me regalas? exactamente, entonces, porque si no, el rabí nunca terminaría de ponerle toda la, o sea, porque hay mucha, es muy abierto el panorama No, de lo que el rabí explica y lo que deja para abierto, para la mente de uno abierto, para muchas conexiones de uno mismo que uno decía, bueno, ya, pero él no puede meterlo, como dice el mismo Juan, ¿verdad? De Yahushua, si escribiésemos todo lo que él dijo, no cabrían los libros en este plano. Ya, es casi que lo mismo que pasa con ese libro, que si uno pudiese meter todas las cosas, entonces jamás lo terminaría. sí. Pero lo que está ahí es lo necesario, vean lo que es lo necesario para entender el fin de los tiempos. La declaración de, como dice, declarando el fin desde el Y es principio, que va capítulo por capítulo, del digamos, de Apocalipsis, enseñando Apocalipsis todas explicando las cosas de una todo. forma para Y, que cualquier lector pueda entenderlo. y ese libro, digamos, bueno, el mismo lo dice, pero se lee, la forma en la que uno puede leerlo mejor con escritura a la par. Exacto, exacto. Tiene que leerlo si quiere, tiene que leerlo porque para que pueda confirmar lo que dice con la escritura. Ujú. Ya, y lo interesante es que puede ser con cualquier escritura, Sí, porque nada más ahí ya los nombres están cambiados, ya está todo. Me gusta mucho porque trae también la parte de algunas partes de nombres, de listas de nombres y el significado que tiene. sí, Eso es muy interesante porque eso solo pasa en esta congregación. sí, Eso sí, sí. solo pasa aquí, que le den a uno revelación a través de los nombres. Hasta Ujú. aquí lo venimos a conocer. De hecho, Entonces es parte propio, lo hace único, lo hace de nosotros. ujú. El tener eso y de cierta forma nos lo revela el nombre, los nombres. Sí. Entonces, Si querés nos vamos ya despidiendo, ya ahí con... entonces, si no, familia, lo va a rabar por todo y la próxima entonces ya estaremos compartiendo pues en vivo, ¿verdad? Con todos y viendo sus comentarios y de todo. Esperamos tratar temas muy interesantes y hay mucho de qué hablar y mucho que comentar y mucho que compartir así en este rato con los hermanos y cuando los hermanos vengan los otros, los invitados, pues va a ser mucho más bonito. Tu ahora va Javier, tu ahora va Yeltsin detrás, allá de cámaras con todo con todo Pesado. las transiciones y todo lo que nos ayuda. Entonces, excelente. Tu ahora va a todos, Yahweh los bendiga, los guarde. Nos vemos la próxima vez. Hermanito, tu ahora va. Nos vemos todo abajo,